Es día 101 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Amados, qué gozo recibirlos en un nuevo banquete de hoy, que está en 1 Samuel capítulos 13 y 14. Dios eligió a Saúl como rey sobre Israel. Ayer vimos que fue ungido por Samuel y le estaba yendo bien como rey héroe. Abre tu Biblia en 1 Samuel capítulo 13. Versículos 1 y 2. Saúl ha reinado 2 años, ha elegido 3,000 hombres, 2,000 están con él y 1,000 con su hijo Jonatán en Gibeá. Versos 3 y 4. Dios le dio al pueblo a Saúl para liberarlos y en lugar de liberar al pueblo de Dios está evitando una guerra contra los filisteos. Pero su hijo Jonatán asumió el mando que él no aceptó y atacó a las avanzadas filisteas en Gibeá. Los filisteos se enteraron. Saúl hace sonar la trompeta por todo el país, significando un llamado a las armas, enfatizando la urgencia y gravedad de la situación. Así que todo Israel oyó la noticia. Saúl ha atacado la avanzada filistea y ahora Israel se ha vuelto odioso para los filisteos y el pueblo fue convocado para unirse a Saúl en Gilgal. Saúl se atribuyó las acciones de Jonatán y no le dio el crédito a Dios. Versículos 5 al 7. El ataque de Jonatán enfureció a los filisteos y trajeron 30,000 carros y 6,000 jinetes y tropas para luchar contra Israel. Enfrentar a un ejército superior en número y equipamiento llena de pánico a los hebreos y se esconden en cuevas, hoyos, zonas rocosas, tumbas, cisternas y algunos incluso cruzaron al río Jordán para intentar evitar a los filisteos. Saúl debía recordar a los judíos que Dios es fiel en cumplir su promesa de hacer que los enemigos de Israel los temieran. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 23, verso 27. Enviaré mi terror delante de ti y sembraré el caos en todo el pueblo en medio del cual entres, y haré que todos tus enemigos te vuelvan la espalda. Pero Saúl no tuvo fe. Versículos del 8 al 14. Samuel le dijo a Saúl que se reuniría con él en Gilgal en 7 días para ofrecer un sacrificio y pedir la ayuda de Dios. Al cabo de 7 días no había señales de Samuel, así que Saúl decidió tomar las riendas y obedecer el sacrificio él mismo. Irónicamente, Samuel llegó cuando Saúl terminó de ofrecer el holocausto. Samuel estaba enojado con Saúl porque no estaba autorizado para ofrecer sacrificios. Era el rey de Israel, pero no el sacerdote. Saúl intentó poner excusas y rehusó arrepentirse, y Samuel le dijo que sería castigado por su desobediencia. En las generaciones venideras el reino de Israel no sería gobernado por sus hijos, sino el trono sería entregado a otra familia. Cuando Samuel le reveló su pecado, Saúl debió arrepentirse. Samuel le dijo a Saúl que esperara 7 días en Gilgal, el lugar y la duración debieron sonarle familiares. En ese mismo lugar, Samuel le había dicho a Saúl que esperara 7 días antes de ser ungido rey. Eso lo leemos en 1 Samuel capítulo 10, verso 8. Dios puso a prueba la paciencia y la obediencia de Saúl, y Saúl pasó la prueba de esperar 7 días en aquella ocasión. Pero ahora que está bajo presión, no estuvo dispuesto a esperar. Saúl presumió que podía asumir el rol de sacerdote de Dios. En una ocasión anterior, cuando los filisteos atacaron a los judíos, mientras Samuel ofrecía un holocausto en Mizpa, Dios respondió derrotando a los filisteos. Eso lo leemos en 1 Samuel capítulo 7. Aparentemente, Samuel presumió que podría forzar la intervención de Dios simplemente repitiendo las acciones de Samuel. Convirtió los sacrificios en un amuleto de la buena suerte, de la misma manera en que los judíos habían convertido el arca del pacto en un amuleto. Versículos del 15 al 18. Samuel partió a Gilgal. Los pecados de Saúl no solo provocaron consecuencias para su familia, sino toda la nación sufrió, ya que Dios removió su escudo de protección. El ejército de Saúl se redujo de 3,000 hombres a solo 600. Grupos de asalto salieron de 3 destacamentos filisteos para lanzar ataques de diferentes frentes. Esto aumentó la sensación de peligro y muestra la desventaja estratégica de Saúl y sus hombres.
Versículos 19 al 23. Los filisteos prohibieron herreros en Israel. Solo Saúl y Jonatán tienen espada. Sin la protección de Dios y sin armas, los hebreos quedaron indefensos ante sus enemigos. Desmenucemos juntos 1 Samuel capítulo 14, versos del 1 al 3. En lugar de quedarse en una cueva junto a su padre, Jonatán toma a su escudero y sin avisar a Saúl se acerca a una guarnición filistea. Versos del 4 al 7. Jonatán planea atacar, confiando en que Jehová puede salvar con pocos. Versos del 8 al 10. Jonatán, antes de atacar a los filisteos, busca confirmar la voluntad del Señor y pone una señal. Si los filisteos dicen subid, será señal de victoria. Versos del 11 al 14. Los filisteos los invitan a subir. Convencidos de que Dios estaba de su lado, Jonatán y su escudero atacaron. Mataron a 20 hombres y sembraron el pánico en el campamento filisteo. Versos del 15 al 16. Dios luchó junto a Jonatán y envió un temblor, y el caos se apodera del campamento enemigo, tal como el Señor lo había prometido. Dios hizo que los filisteos comenzaran a luchar entre sí, y el ejército de Saúl lo nota, se apresuraron a unirse a la batalla. Versos del 17 al 23. Saúl descubre que Jonatán no está, y los israelitas vencen en la confusión. Versos del 24 al 30. Mientras los israelitas perseguían a los filisteos en retirada, Saúl hizo jurar a sus hombres que no podían comer nada hasta el anochecer porque debían concentrarse en derrotar a los filisteos. Jonatán, sin embargo, come miel. Cuando más tarde se le informó sobre el juramento, cuestionó el razonamiento de su padre, pues los hombres se habían debilitado tanto que no pudieron obtener una victoria decisiva. Versículos 31 al 35. Al anochecer, cuando se les permitió comer, el pueblo estaba tan hambriento que empezaron a matar animales y comer la carne sin desangrarla adecuadamente, lo que estaba prohibido en la ley de Dios. Se dice que Saúl construye un altar para Jehová. Versículos 36 al 39. Saúl quiere seguir atacando, pero consulta a Dios y no recibe respuesta. Versículos 40 al 45. Saúl descubrió que Jonatán había violado su mandato y estaba dispuesto a ejecutar a su hijo. Pero el pueblo se negó a permitir que Saúl lo matara porque Dios había obrado a través de él para traer la salvación a Israel ese día. Versículos 46 al 48. Saúl deja de perseguir a los filisteos, continúa guerreando contra otros enemigos. Versículos 49 al 52 se enumeran los hijos de Saúl y sus guerras. Saúl recluta hombres valientes. Hasta aquí el resumen de hoy. Amado lector, de los actos y acciones del Señor revelados en los capítulos de hoy aprendemos. Nos enseña la importancia de obedecer sus mandamientos, las consecuencias de la desobediencia, el alcance de confiar completamente en Él. Salva a Israel a través de las acciones valerosas de Jonatán. Muestra que la victoria no depende del número, usa la valentía de pocos. El rol de la comunidad en defender líderes piadosos. Nuestro resumen de hoy lo nutrimos con la ayuda de videobible.com, centrodedevociones.com. Te invitamos cordialmente a nuestro banquete de mañana que será en 1 Samuel capítulos 15, 16 y 17. Si de alguna manera te bendecimos, regálanos un me gusta y comparte nuestros videos con los que amas, porque este es el año que estás proclamando el Evangelio al mundo. Y queremos seguir motivándote a que sigas dando pasos para que experimentes que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Y será hasta la próxima.